del, del tema cómo administrar las finanzas para lo que es nuestro negocio, para lo que son las pymes, ¿verdad? El mes pasado pues, tuvimos la primera parte donde estuvimos viendo ahí algunos datos importantes. Recuérdense que si hay alguna duda sobre esa primera parte o sobre esta que vamos a hacer, pues en cualquier momento nos la pueden hacer llegar, ya sea a través de la cámara con Melissa o directamente si fuera el caso, ¿verdad? Como a ustedes más se les favorezca. La charla pasada, se recordarán que empezamos viendo algunos emprendedores de éxito, ¿verdad? Que han llegado a ser de un negocio que empezaba en una cochera hasta llevarlos a grandes empresas. En esta oportunidad quise traer otra referencia, ¿verdad? Porque me pareció muy importante y si les vamos a comentar por quién. Entonces, la primera pregunta que les quería hacer yo hoy a los que están participando es si identifican quién es la persona que está en la imagen. Si nos pueden colaborar ahí escribiendo al chat, se los vamos a agradecer. ¿Quién conoce quién es este señor que está ahí en pantalla? Si lo logran ver bien, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve bien, don Julio. Ok. No sé si tenemos algunas respuestas. No tenemos ninguna. Bueno, vamos a ver. Por aquí tengo dos. Dice Coronel Kentucky. Coronel Ah, Sanders Kentucky. ok, ok. Solo esas tenemos. Coronel Correcto, Kentucky. solo esas dos. Ok. ¿Quién es la persona de la imagen? ¿Ok? Esta persona que fue un empresario, un emprendedor que también tuvo mucho éxito, pues es como lo mencionaban ahí, es el, es el señor Harlan David Sanders, más conocido como el coronel Sanders, que fue un empresario estadounidense que fundó la cadena de restaurantes conocida inicialmente como Kentucky Fried Chicken, hoy por hoy conocida como KFC. ¿Y por qué quise traer yo esta referencia el día de hoy? Pues bueno, este personaje nació en 1890 y murió en 1800, en 1900 nació en 1890 y falleció en 1980 en Kentucky, Estados Unidos. Él era de ascendencia irlandesa. Los papás eran irlandeses migrantes que llegaron a Estados Unidos y murió a los 90 años. ¿Por qué resalto yo cuánta edad tenía? Vamos a seguir viendo. Ok, cuando don Harlan Sanders tenía 5 años, el papá murió y entonces eso lo obligó a él desde pequeño a tener que aprender a cocinar. O sea, él se vio obligado porque eran familias muy numerosas, ¿verdad? En aquella época. Entonces, desde chiquito, de 5 años, empezó su afiliación por la cocina. Pero aparte de eso, también trabajó como marino mercante, fue vendedor de seguros, fue bombero en los ferrocarriles y fue granjero. El término coronel, que por ahí mencionaban el coronel Sanders, ese título de coronel se lo dio la gente de Kentucky, la alcaldía de Kentucky, y se lo dieron más que todo por el aporte que él daba a la comunidad. Entonces, no es porque hubiera sido un militar de profesión, fue un honor, una mención honorífica que le dieron, pero se le popularizó como coronel Sanders. Pero él básicamente, a pesar de que estuvo enlistado en el ejército, pero fue más que todo un comerciante, ¿verdad? Y sobre todo enfocado en la cocina. Cuando él tenía 39 años, abrió un pequeño restaurante junto con hotel en Corbin, Kentucky, y lo abrió sobre una carretera principal. Entonces, el restaurante servía para mucho viajero, al igual que el hotel. Él ahí empezó vendiendo platos como jamón campestre, filetes, y en ese sitio comenzó a preparar su famoso pollo frito, que el éxito de ese pollo frito era el empanizador que llevaba. Entonces este empanizador lo hizo a base de 11 hierbas y unas especies. Ese empanizado con esa
fritura que le dio mucho éxito. Y entonces él se protegió y a los 50 años él patentizó ese invento que él tenía. Y aquí yo hago hincapié en algo. Muchas veces nosotros hacemos cosas que nosotros las inventamos. Es muy importante que si nosotros tenemos algo que nosotros lo inventamos, sea una receta, un diseño, sea lo que sea, es importante que lo patenticen. Al igual que si su negocio ya tiene un reconocimiento importante, es muy importante también que le logren sacar el registro de marca. Sacar registro de marca o patentizar un invento o el nombre de su negocio es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto es plata, esto es dinero. Al final, esto es un invento que cualquiera se los puede copiar. Hoy en día es muy fácil que nos copien una idea, pero si ya tiene un éxito, es importante patentizarlo, como lo hizo el coronel Sanders, ¿verdad? Que a sus 39 se empezó con su emprendimiento y a los 50 años lo logró patentizar. En un principio, todo lo que era la fritura de su pollo, él lo hacía en un sartén, como normalmente se puede hacer en una casa, pero después ya se fue modernizando y utilizó una freidora a presión para poder acelerar ese negocio, dada la popularidad del pollo a los viajeros y sobre todo a la comunidad de Kentucky. La imagen que se ve ahí es básicamente los inicios de cuando él empezó a desarrollar la franquicia. Porque en el año 50 resulta que en el progreso de todo país, ¿verdad? El gobierno federal creó una carretera que unía a todos los estados, la interestatal número 75. Entonces resulta que ese interestatal pasaba por un lugar diferente a donde estaba el restaurante y el hotel del coronel Sanders. Entonces prácticamente el tráfico que él atendía iba a dejar de pasar. Entonces eso obviamente le iba a mermar en las ventas del negocio porque ya realmente iba a pasar muy poca gente. Eso es como cuando aquí en Costa Rica se hizo esta ruta 27, ¿verdad? Que anteriormente se utilizaba otro acceso cuando se iba a la costa, ¿verdad? Que se subía aquí por Alajuela, se pasaba por Atenas, todos esos lugares, pero ahora realmente todos esos negocios que estaban ahí dejaron de absorber este tráfico porque la gente normalmente agarra por la ruta 27. Algo similar le pasó a él. Entonces él se vio obligado a tener que vender el restaurante y el negocio en aquella época por un valor menor a los $75,000. Entonces el coronel Sander, con 60 años, que se dio esta situación, pues cualquiera pensaría, pues se acabó el negocio, ¿verdad? Lo que logró hacer de plata, que lo guarde, o vive de la pensión, ¿verdad? Se vuelve pensionado, o de la venta del restaurante, del hotel, pues administrarlo correctamente y de eso vivir. Pero no, el coronel Sanders, ¿verdad? A los 60 años, si él sabiendo de que su pollo era muy bien reconocido, pues decidió ir a vender su empanizador. Y este empanizador lo hizo a través de empresas o ventas de pollo frito. Entonces, ¿cuál fue la manera como la que él pudo enganchar a la gente? Pues él dijo, mire, yo le voy a vender un empanizador y si a usted la gente le compra el pollo con mi empanizador, entonces yo le voy a cobrar a usted 5 centavos de dólar por cada pieza vendida. Es como que si el día de hoy esta persona nos dijera, mire, si usted vende pollo frito en su casa y tiene una ventanita o un pequeño local, use mi empanizador y yo le voy a cobrar 26 colones por cada pieza que usted empanice y logre vender. Y así fue como él fue desarrollando este negocio. O sea, fue ingenioso y aparte que el producto tenía una calidad reconocida. 14 años después, cuando él tenía 74 años, vendió lo que era Kentucky Fried Chicken a un grupo de inversionistas por $3 millones y un salario vitalicio de 40,000 anuales. O sea, el hombre prácticamente aseguró su futuro,
la de sus hijos, que tuvo tres, y a la de sus nietos. ¿Por qué hasta lo de sus nietos o bisnietos? Porque al día de hoy la figura del coronel Sanders sigue siendo la imagen en la marca actualmente. O sea, eso obviamente él fue heredando todo eso a sus familiares. Entonces veamos cómo una pequeña iniciativa de hacer un empanizador logró lo que hoy logró. Y pues aquí en Costa Rica todos conocemos qué es KFC. Seguramente más de alguna vez hemos comprado y hemos comido lo que es este pollo. Pues para quien no conocía la historia un poco más a fondo, acá la tienen. ¿Y por qué trajimos esto a colación? Porque nunca es tarde para hacer bien las cosas. Esto, en esta época en la que estamos actualmente, en la que normalmente vivimos diciendo que, que estamos sobreviviendo, realmente nunca es tarde para hacer bien las cosas y por eso nunca es tarde para poder administrar bien nuestras finanzas, que esto nos lleve a tener unos resultados totalmente diferentes. No sé, pregunto, ¿conocían esta historia como la hemos contado el día de hoy o nosotros ahí en el chat, por favor? Sí, no, para ir avanzando. Por ahí nos dicen que sí. Doña Yamilet dice que no. Ok, perfecto. Lo importante es que ahora cada vez que ustedes van a degustar este pollo, ya le conocen la historia de cómo esto surgió de una persona mayor, prácticamente ya después de los 50 años, ¿verdad? A los 60 que empezó a desarrollar esto y a los 74 logró vender su negocio, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente nos vivimos quejando en la actualidad? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Es algo que nosotros todos los días nos podemos estar haciendo la pregunta. La plata se va como agua entre los dedos. La plata no alcanza. La plata no abunda. Y pues sí, no lo podemos negar que así es, ¿verdad? Pero mucha de esa plata se nos va de las manos porque no la sabemos administrar correctamente, que es el propósito de estas charlas. Como el coronel Sanders, para que él haya llegado a lo que llegó, definitivamente tuvo que ser un buen administrador de la plata, tuvo que haber sido un buen manejo financiero. Cuando él decidió cobrar 5 centavos de dólar por cada pieza vendida, cuando decidió vender su restaurante hotel en $75,000 y cuando vendió su idea a un franquiciador por $3 millones con un salario vitalicio anual de $40,000, es porque seguramente él ya había hecho sus números y sabía la importancia de tener esta buena administración. Entonces, por eso es importante lo que hemos venido tocando tanto en la charla anterior como en esta que estamos viendo hoy. ¿Dónde está la plata? Bueno, y la plata la tenemos que saber administrar muy bien y para eso lo que necesitamos es, primero, separar las cosas. Y el separar las cosas implica mi cuenta de banco del negocio y mi cuenta de banco personal, como lo indica ahí el encabezado. Cuenta de banco negocio, cuenta de banco personal. No podemos mezclar mi vida personal con la actividad que yo tenga, aunque el negocio sea mío, aunque yo soy trabajador independiente, aunque mi punto de venta es mío, pero no lo podemos confundir. Que el no hacerlo así es una de las mayores razones por la cual la plata se nos va y financieramente no avanzamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que tener yo? Es una cuenta de banco destinada para mi actividad de trabajo, para mi negocio, para lo que yo hago. Aunque la cuenta lleve mi nombre, no importa, pero yo sé que ese número de cuenta de ese banco es para el negocio. ¿Y dónde empieza la disciplina? Primero, debemos depositar
el 100% de las ventas, preferentemente el día siguiente, todos los días. ¿Qué significa eso? Que si yo hoy vendí 100,000 colones, mañana, viernes, lo voy a depositar. Si yo vendí el viernes otros 100,000 colones, lo tengo que ir a depositar el sábado. Es que sábados y domingos no hay bancos. Ok, lo guardo y el día lunes yo voy y digo, aquí está lo de la venta del viernes, aquí está lo de la venta del el sábado. Y ese día lunes, la venta de ese lunes, la voy a depositar también al día martes, pero tenemos que ser disciplinados. El no hacerlo así es una de las razones por la cual la plata se nos va. No se debe depositar montos que no correspondan a las ventas del negocio. O sea, si yo voy a recibir un dinero o alguien me va a pagar algo que no tenga que ver el negocio, pero esta persona tiene cuenta en el banco, donde también yo tengo la cuenta del negocio y por facilidad yo le digo, méteme ahí la plata, aunque yo después la voy a cambiar, evitemos hacer eso. Evitemos hacer eso porque esto hoy por hoy tiene una incidencia en los controles contables y en las declaraciones juradas, que ya más adelante se los voy a explicar. Entonces, limitémonos a meter la plata producto de la venta, no de otros ingresos que tengamos. Las salidas de dinero que tengamos deben estar relacionados 100% a la actividad del negocio. O sea, no paguemos cosas personales, no paguemos cosas de otras actividades que yo tenga o no paguemos por emergencia algo que tengamos que hacer tomado de la plata del negocio. Si yo tengo una emergencia y necesito pagarlo, hay un procedimiento. Y el procedimiento es que la cuenta del banco me lo paso a la cuenta personal y yo voy a poner específicamente a qué se debe ese traslado. Y ya en mi cuenta personal yo puedo pagar la emergencia. Ahora, si es una situación vinculada al negocio y está la plata, pues ni qué hablar, ¿verdad? Eso pues obviamente así debe ser. Pero las salidas deben estar relacionadas 100% al negocio. Los intereses que se ganan en esa cuenta son para el negocio, no son para mí en ese momento. Los intereses o comisiones que nos rebajan de esa cuenta del negocio es un gasto operativo del negocio y se debe de registrar como tal en ese momento, ¿verdad? Y algo muy importante es que debemos de conciliar el saldo con el saldo reportado en el banco, preferentemente los días lunes. Este es un consejo que se los doy, no sé si lo hacen o no, pero los días lunes deben de tener el hábito de ver cuánto hay en el banco y cuánto llevo yo en mi control, porque yo debo de llevar un control personal, ¿verdad? Si no lo estoy haciendo, lo debo de llevar. No me tengo que fiar solamente cuánto hay en el banco y eso es lo que tengo. Tengo que llevar un control paralelo y tengo que conciliarlo. O sea, tengo que ver que sea lo mismo mi control interno con lo que el banco me está reportando. Todo movimiento de ingreso y egreso debe estar registrado en la contabilidad para respaldar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que en un momento dado, a nosotros el fisco nos puede decir, ok, usted en su declaración dijo esto, queremos ver que eso tenga relación con sus movimientos. Entonces nos pueden ir a revisar. Entonces, si yo pongo mi movimiento de caja y bancos, debo de respaldarlo. Si en mi banco hay movimientos mayores a los que yo declaré, estoy cometiendo, estoy provocando una situación que me puede provocar problemas. Y si en mi banco hay menos y yo declaré más, de igual manera. O sea, el movimiento del banco tiene que reflejar todo lo que yo estoy reportando en la declaración del impuesto sobre la renta. Yo no sé si esto lo sabían o no, pero si no, es bueno que lo hablen con sus contadores, ¿verdad? De tener este cuidado. Todo el movimiento en la cuenta de mi negocio tiene que ir a la contabilidad, porque sobre eso mi contabilidad va a declarar al fisco. Y si hay inconsistencias, tengo problemas. Recordemos que hay una ley de lavado de dinero o lavado de activos que tiene relación con esto. Y todos los que estamos inscritos en Hacienda,
estamos sujetos a una fiscalización en cualquier momento. Por eso es muy importante llevar estos controles de esta manera. Ok, ahora veamos mi cuenta personal. ¿Qué sí debo de hacer yo en mi cuenta personal? O sea, primero, un poquito lo que vimos en la parte anterior, no mezclar las operaciones del negocio con mis actividades personales. Son cosas totalmente diferentes. Si por alguna circunstancia yo recibo un pago o hago una compra del negocio en mi cuenta personal, debo hacer los reintegros lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? Debo devolver yo el dinero a donde corresponda lo antes posible. Si lo dejo al tiempo, después entran los descuadres y podemos tener problemas. En la cuenta personal se debe depositar el monto asignado de las ganancias del negocio para uso individual. Recordemos que en la charla anterior yo les decía de que yo como dueño de negocio no tengo salario. Yo lo que gano es, lo que tengo son ganancias de mi negocio. Y luego de agarrar ventas, costos, gastos, lo que queda son ganancias. Y de eso una parte es la que yo tomo para mi vida personal. Entonces, lo que yo tomo de mi negocio es ganancias, porque para eso tengo yo un negocio, para tener ganancias. Y lo que yo voy a tomar, lo meto en mi cuenta personal y de ahí yo dispongo para hacer los gastos que necesito, pero ya tengo un orden y eso es lo más importante, ¿verdad? Y de igual manera, yo debo de conciliar mi cuenta personal con la del banco todos los días, lunes preferentemente. ¿Por qué yo digo lunes? Porque generalmente el lunes estamos empezando la semana y es como que nos organizamos. Pero igual, puede ser domingo, puede ser sábado en la tarde. Que sea un día de mucha tranquilidad en la que yo me pueda concentrar. Lunes es la sugerencia, pero no necesariamente tiene que ser eso. Lo importante es que una vez a la semana sí se haga esta revisión, ¿verdad? Hacemos la pregunta, un comentario, duda sobre esta parte en particular de cuenta de negocio de banco y cuenta de banco personal. No sé si hay alguna duda o algo que quisieran consultar. De momento no hay ninguna, Julio. Ok, continuamos. Ok, ¿y cómo voy a conciliar? Eso no le corresponde al contador. Sí, pero nosotros tenemos que llevar nuestro propio control. Un control que yo llevo de mi puño y letra o de mi computadora y otro para ver lo que tiene el banco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo primero? Lo primero que tengo que hacer yo es obtener del sistema electrónico del banco desde el día 1 del mes a la fecha en la que me estoy encontrando. Hoy por hoy la banca y la vida se ha modernizado mucho, entonces yo creo que cualquiera puede acceder a su banco desde un computador, desde un celular, ¿verdad? Quien no lo haga todavía, pues le invitamos a que lo haga. O bien, pues que siempre esté atento a los estados de cuenta que llegan del banco para hacer sus chequeos, ¿verdad? Pero tengo que obtener el estado de cuenta del banco. De ahí parto. Como lo decía, si no tengo acceso al sistema electrónico, pues hay que pedirlo al banco cada mes, pero yo me atrevería a pensar que ya la mayoría puede accesar al banco ahora desde la computadora, desde un celular. Debe iniciarse partiendo del saldo del banco. Si este es el mismo que nuestro control, estamos conciliados. O sea, cuando se haga una conciliación bancaria, quien tiene la razón, por decirlo así, es el banco, ¿verdad? Ellos siempre van a tener el saldo que es. O sea, yo puedo decir, no, pero yo tengo más. Bueno, si yo tengo más, probablemente, que lo vamos a ver más adelante, hubo algún movimiento que yo no he considerado. Pero quien tiene la razón siempre va a ser el banco en el momento de conciliar. ¿Que el banco pueda cometer errores? Sí, es cierto, pero yo tengo que detectarlos
¿Y cómo los detecto? A través de una conciliación. Entonces, el banco, después yo parto siempre del banco. Si el saldo del banco no coincide con nuestros registros, debe revisarse los movimientos en el siguiente orden. Ok, ¿cómo empiezo? Primero debo comparar fechas, conceptos de los depósitos o los créditos que tenga registrado en el banco y que tengo yo. O sea, el banco siempre nos va a sacar ahí en la parte de créditos, ¿verdad? Créditos para el banco es lo que recibimos, lo que recibe para nosotros. O sea, es lo que me ingresa. Créditos es lo que me ingresa. Entonces yo voy a la parte donde dice créditos y reviso todo lo que el banco tiene ahí anotado, según fecha, según concepto. Y yo debo de revisar lo que yo tengo anotado. Probablemente ahí el banco no tenga algo, ¿verdad? Que yo sí tengo. Entonces yo debo de chequear si ya lo deposité o no y si lo deposité, cuándo fue. Porque normal a veces cuando yo deposito un sábado, esto me puede aparecer hasta el día lunes o hasta el día martes en el banco. Pero si yo tengo la boleta certificado por el banco que se me recibió el depósito, seguramente al día siguiente me va a aparecer, ¿verdad? O probablemente el banco tenga más depósitos que los que yo tenga. Y eso es porque yo olvidé anotarlo, que suele suceder muy frecuentemente. Entonces, lo primero es, revisemos ingresos del banco con los ingresos que yo tengo. ¿Hay diferencias? Yo tengo que ver si esa diferencia es la que no me está haciendo conciliar el saldo. Luego, debo de comparar montos, fechas y conceptos de todas las salidas que tengamos. Aquí es donde tenemos que poner más ojo, porque aquí el banco genera egresos que no siempre me los avisa a mí a tiempo. Entonces yo tengo que estar controlando que todas las salidas del banco yo las tenga anotadas. Y si no las tengo yo anotadas, las tengo que actualizar en mi registro para poder conciliar. Debe detectarse los montos, fechas, conceptos de los rebajos o débitos en el estado de cuenta del banco y hacer los registros en nuestro control interno. Aquí es por lo que yo estoy comentando. Los bancos cobran comisiones. Los bancos ahí se vienen inventando cualquier cosa para cobrarnos 1,000, 2,000, 3,000 colones y no siempre lo avisa. Cuando nosotros detectamos estas situaciones, pues estamos en nuestro derecho de hacer la consulta. O hay débitos que los hacen automáticamente, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no, que me lo debiten automáticamente para que a mí no se me olvide pagar. Ok, probablemente el banco lo rebajó, yo no lo anoté en mi control interno y ahí me doy cuenta que así, efectivamente así fue. Pero yo más acá recomendaría que sean muy minuciosos en ver todos aquellos débitos que no se están haciendo. Lamentablemente hay mucha estafa también electrónica. Si yo tengo una cuenta de banco y tiene tarjeta de débito, que no les extrañe que probablemente ahí aparezcan cargos de PayPal o de Google que los hicieron, lo usaron nuestra tarjeta. Acá la recomendación es que tengamos un seguro, ¿verdad? Contra nuestro banco por si se dan estas cosas. Hoy utilizamos mucho a hacer simple móvil, a pagar con la tarjeta y estamos siendo sujetos a que nuestra información se escape. Y esto puede darse movimientos de débitos que yo no tenga en cuenta. Entonces, lo que debo de hacer es inmediatamente ante cualquier rebajo que no tengamos mayor referencia, debemos consultar inmediatamente al banco. Por eso se recomienda hacer la conciliación cada semana, en el día que a ustedes más les favorezca. Nuevamente hago la invitación, pregunten sin pena, por favor, alguna duda hasta lo que vimos aquí del control de cuenta de banco de negocio y cuenta de banco personal. Quedo ahí por si tienen alguna duda. Parece que no, Julio.
¿No? Ok, esperemos que estén poniendo atención, ¿verdad? Y si no, pues como les digo, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Ok, otro punto muy importante, ¿dónde está la plata? Es hacer cortes de caja del negocio. Nosotros tenemos que hacer obligadamente y por un buen hábito un corte de caja al final de cada día. El corte de caja, como lo dice ahí, permite comparar el dinero que el cajero físicamente tiene en caja contra el que debería de tener según las operaciones registradas desde la apertura de caja y hasta el momento en que se emite el corte. Ahí a la par en la imagen están viendo un ejemplo, eso lo vamos a ver al final y ese documento que está en un archivo Excel también les va a llegar a ustedes a través de sus contactos que tienen con la cámara. Ahí les vamos a hacer llegar este archivo para que puedan, para que puedan hacer los cortes de caja diaria. Esto lo voy a explicar al final para que se pueda entender un poquito mejor. Pero, ¿qué es lo que busca el corte de caja? El corte de caja es, dice, bueno, nosotros generalmente arrancamos con un monto. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto se vendió de contado? O sea, en cash. Ok, ¿cuánto vendimos crédito? Porque podemos estar recibiendo datáfonos con tarjeta de débito o crédito. Entonces sabemos que esa plata no entró. ¿Cuánto me pagaron por simple móvil o transferencia? ¿Verdad? Que no necesariamente lo debo tener en efectivo en ese momento. ¿Y cuánto dinero recibí del negocio por otros conceptos? Todo eso lo vamos a ver en ese formato y al final el formato me dice cuánto se debe de haber en efectivo y cuánto debo depositar yo al día siguiente. Eso lo vamos a ver al final el corte de caja diario. No sé si hacen cortes de caja ustedes en la actualidad. Si lo hacen, qué bueno. Ojalá que este formato les ayude más. Y si no lo hacen, implementenlo por su propia salud financiera. Les va a ser de gran ayuda. Y también no olvidemos que nosotros como persona individual también deberíamos de hacer cortes de caja diario, ¿verdad? Porque por eso la pregunta al final, ¿dónde está la plata? Perdón, al principio, de que poníamos la diapositiva, ¿dónde está la plata? La gente dice, "Uy, yo amanecí con un efectivo y no sé qué se me fue, pero ya no tengo dinero. El efectivo es lo más sensible. Cargar efectivo entre los bolsos es lo más sensible. Cuando sentimos, ya no lo tenemos, porque el efectivo y nos impulsa a consumir, a comprar. Entonces, por eso es que se nos va. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros es un hábito, una regla. La regla dice que lo ideal es que del presupuesto que yo tengo de manera personal, yo debería de utilizar el 50% para mis necesidades básicas, alimentación, vivienda, servicios públicos. Debería de tener un 30% para lo que son mis deseos y debería de tener un 20% para lo que son mis ahorros. Lo vuelvo a repetir, el 50% debe de cubrir mis necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, servicios, servicios esenciales. El 30% va a ser para compra de deseos y un 20% que yo debo de pensar siempre en el mañana, tener un ahorro. Yo sé que quizás en la actualidad no, no necesariamente es así, pero traten de llegar al hábito de poderse encasquillar en estos porcentajes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a organizar entonces esos porcentajes o mis finanzas personales? Primero partamos de una base real de ingresos, ¿verdad? Yo tengo que ser consciente de cuánto realmente yo estoy recibiendo. Luego, tengo que establecer metas priorizando los objetivos, sin olvidarnos de ese 50, 30 y 20, ¿verdad? Vamos a ver ahí si ordenando mis objetivos, si se me está calzando o no me está calzando con el dinero que yo tengo. Tengo que detallar muy bien
cuáles son los gastos fijos principales. Hay cosas que no podemos dejar de hacer. No podemos dejar de comer, no podemos dejar pagar donde estamos o pagar servicios, ¿verdad? Eso es muy importante. Debemos reducir los gastos innecesarios, haciéndonos la pregunta, ¿lo necesito o lo deseo? Porque nosotros como personas somos muy vulnerables, somos muy impulsivos para comprar. Si ustedes en un momento dado hacen una revisión de su casa y empiezan a separar lo que realmente uso y lo que no uso, se sorprenderían. Se sorprenderían de ver la cantidad de cosas que tienen que fue una compra impulsiva y casi no la usan. Entonces, por eso la pregunta que ustedes se tienen que hacer, ojalá de aquí en adelante, ¿lo necesito o lo deseo? Porque si solo lo desea y tiene la capacidad financiera para hacerlo, pues hágalo, ¿verdad? Pero hágase siempre la pregunta, ¿lo voy a necesitar? ¿Lo voy a usar frecuentemente? Porque si es un impulso, mejor me lo aguanto y mejor más adelante compro algo que realmente sí vaya a necesitar. Limitemos las deudas. Nuestra capacidad de pago debe ser del 30% de los ingresos. Yo no sé si ustedes, seguramente sí, cuando han solicitado algún crédito, les piden, ¿verdad? Una certificación de ingresos. ¿Qué es lo que hace que el crédito se los otorguen o no? Que obviamente van a ver qué gastos fijos tienen y van a ver si de ese 30% de sus ingresos cubre el monto de la cuota del crédito que están solicitando. De aquí parte, de aquí parte eso. Entonces, cuando ustedes les dan un crédito sin estudio, tengan cuidado, porque no están viendo su capacidad de pago y después van a enfrentar un tremendo problemón cuando no tenemos la capacidad de pagar, ¿verdad? Y obviamente quien le hace un estudio sabe que el 70% de ese ingreso usted lo tiene que destinar a sus necesidades básicas y otras situaciones. Entonces, de ese 30% es lo que usted le tiene que dar la capacidad de pago. Si ustedes quieren comprar algo y dicen, ¿será que podemos o no podemos? Hagan este ejercicio. Hagan este ejercicio de, bueno, ¿cuánto recibimos? Separemos el 50, separemos el 20 y de ese 30% que lo usamos para esto, para el otro, veamos si nos da para la cuota, ¿verdad? Si sí les da, pues háganlo y siempre con la pregunta si realmente lo están necesitando o solo es un deseo. Todos esos, todos esos hábitos que estamos mencionando aquí es lo que a ustedes les va a tener una mejor administración financiera y entonces la plata no va a desaparecer como probablemente pudiera estar haciéndose ahora, ¿verdad? Y del 20% que están ahorrando, deben de agarrar un 10% para inversiones a corto plazo. ¿Qué son esas inversiones a corto plazo? Uy, mira, están ofreciendo una pantalla con cuotas bajísimas. Yo me voy a meter. Miren, es mejor tener la plata en efectivo, porque si yo a mí me la pantalla cuesta 100,000, pero me la están dando en pagos de 10,000, ¿verdad? Pero me están poniendo 15 meses. Entonces, ¿cuánto voy a pagar yo? Al final, 150,000, lo que costaba 100. Entonces ya 50,000 se lo regalé por haberme financiado. Pero si yo tengo la plata, ¿cuánto vale la pantalla? 100. Mira, les doy 90 ya, aquí, en efectivo. Ni siquiera en tarjeta para que no les cobren la comisión a ustedes. El establecimiento se los va a dar. ¿Por qué? Porque el establecimiento prefiere recibir 90 ya que recibir 150 en 15 meses. Entonces, cuando yo tengo la plata en efectivo, yo tengo la sartén por el mango. Cuando yo tengo la plata para pagarlo de contado, yo soy el que mando. Yo soy el que pone las reglas. Yo soy el que ofrezco. Y cualquier negocio está dispuesto a hacernos un descuento con tal de recibir la plata en efectivo. Entonces, por eso es mejor que yo tenga el hábito de ir ahorrando por lo menos un 10% de mis ingresos para tener esa capacidad de compra en inversiones menores. Y
tener otro 10% de mis ingresos para inversiones a largo plazo. Aquí sí, ya háblese, vamos a comprar un terreno, vamos a comprar una casa, voy a invertir en otro negocio, ¿verdad? Aquí sí vale la pena eso. Entonces veamos cómo la plata sí debe de alcanzar. Lo que pasa es que cuando decimos no me alcanza, es porque lo que estoy teniendo definitivamente es una mala administración. Y cuando en el negocio yo digo es que apenas si estoy saliendo, vendemos, pero todos se van a pagar, es porque estoy teniendo una mala administración. Por eso es importante tener cuentas de banco separados, por eso es importante hacer cortes de caja diario para conocer el movimiento, por eso tengo que hacer conciliaciones, por eso tengo que hacer cierres contables que me indiquen a mí dónde está la plata realmente. Hay un formatito que también se lo vamos a compartir en el archivo que les va a llegar mañana. Esto es para el corte de caja personal. Ese corte de caja que es mucho más pequeño les va a servir a ustedes para que cuando empiece el día, ustedes vean cuánto dinero tienen, vayan anotando todo lo que van gastando, puede ser en el teléfono, en una agenda. Hoy existe cualquier cantidad de formas para anotar y al final del día ustedes digan, bueno, yo empecé con 10, me gasté 8, tengo que tener 2. Veamos, contemos las monedas y billetes y ahí están los 2. Entonces, si yo tengo ese hábito, van a ver cómo yo empiezo a ordenar mis finanzas. Y lo mejor es cuando ustedes empiecen a ver en qué se me fue. Entonces van a ver que el dinero se me va en puros impulsos, puros impulsos. Pero entonces vuelve la pregunta, ¿lo necesito o solo lo deseo? Y eso les va a ayudar a ustedes muchísimo, muchísimo a tener ese orden, ¿verdad? Vuelvo a hacer la pregunta, corte de caja diario del negocio y corte de caja uso personal. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Parece que todo está quedando muy claro, don Julio. Bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Esperemos que así sea. O otra vez, si tienen pena de preguntar, porque yo no he hecho nada de todo eso que están A qué hablando. hora es el quiz, don Julio? Aquí, ya les vamos, ahí la cámara les debería de pedir ahí una certificación en ingreso, para ver cómo estamos. Entonces, si sienten alguna pena de hablar, porque dije que yo, nada, de hecho eso, sin ninguna pena, ahí están nuestros contactos a través de la cámara para que nos hagan llegar sus consultas, ¿verdad? Pero estos son buenos hábitos, sobre todo el personal. Miren cómo es importante eso de llevar yo mis registros personales día con día, ¿verdad? Aunque sea que le pagué 200 colones al pobre indigente que estaba en la calle, tengo que anotarlos porque yo estoy sabiendo dónde la plata se me está yendo, ¿verdad? Ok, para los negocios que vendemos crédito, cuentas por cobrar, la pregunta del millón, ¿cuándo se cierra la venta? ¿Verdad? A todos nos gusta vender. Los que estamos en negocios, a todos nos gusta vender. Pero ¿cuándo realmente se cierra la venta? La venta se cierra cuando nos pagan. Si ustedes venden crédito y no ha ingresado esa plata, la venta no se ha cerrado. La venta se cierra cuando nos pagan. Antes de eso, olvidémonos, porque la plata no puede llegar parte o puede llegar en el tiempo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando vendemos crédito. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, las cuentas por cobrar es el dinero que se le debe al negocio por lo que nosotros vendemos, ¿verdad? Y el registro o reporte, porque tenemos que llevar un registro, tenemos que tener un reporte de esas cuentas por cobrar. ¿Y qué es lo que debemos de tener como fundamental? La fecha de venta. ¿Por qué? Porque según la ley, no vamos a entrar en esos detalles porque nos llevaría mucho tiempo, pero según el Código de Comercio o las leyes vigentes de comercio, establecen un tiempo. Creo que anda por un año. Me puedo estar equivocando.
pero si pasa el año y no cobre, se vuelve incobrable. Entonces yo tengo que tener presente la fecha de cuando se dio la operación para estar, como dicen, muy bien pescado y actuar bajo la vía legal si fuera el caso. Entonces es muy, muy importante saber cuándo hicimos la venta, la cantidad de bienes o tiempo de servicio, sobre todo en bienes, ¿verdad? Porque si yo vendo crédito, me puedo llevar la sorpresa que al mes, 45 días, 60 días, vienen a cobrarme la garantía. Si me vienen a cobrar una garantía, yo ya perdí. La plata no va a entrar. Fue una venta de crédito y encima hay que dar garantía. Pero tengo que tener claro qué fue lo que vendí. Entonces, por eso es muy importante anotar qué vendí y en qué cantidad la di. ¿A quién se le vendió? ¿Verdad? Hoy que están de moda las estafas, ¿verdad? Tengo que tener cuidado de que quien me venga a hacer un reclamo sea realmente la persona a quien yo le vendí, ¿verdad? Se da para todo. Estos piden casos de casos, ¿verdad? De cómo se están dando las estafas. Entonces, cualquiera puede venirme a decir que yo le compré hace tanto que usted me lo dio y yo se lo compré de crédito, que se lo pagué, se lo debo, lo que sea. Yo tengo que tener claro a quién persona se lo vendió. Además, tengo que tener en venta de crédito, sí tengo que tener copia de cédula de identidad, ya sea jurídica o física, por si en un momento dado tengo que ir a la parte legal de cobro, ¿verdad? La fecha de cuándo se hará efectivo el pago. Yo tengo que tener, si di crédito, al día, si yo di crédito 15 días, pues al día 14 es el recordatorio. Si yo di crédito 30 días, pues al día 28 o 29 tengo que estar haciendo el recordatorio. Las cuentas por cobrar son un factor clave para cualquier negocio, pues un mal manejo de este puede llevar a graves consecuencias. O sea, es plata que nunca me ingresó y yo mi producto o mi servicio ya lo di. Pues eso es muy delicado y hay que controlarlo. Para ello hay que tener un control efectivo de los clientes que deben y un sistema de cobranza efectivo. Ayudará a cumplir los objetivos financieros. Yo con esto no quiero decir que no vendan a crédito. Sí, sí pueden vender a crédito, pero siempre y cuando haya control, haya un efectivo control de la cobranza. Porque recordemos, como decía la pregunta, ¿cuándo cierro la venta? Cuando nos pagan. Y si la plata no me está ingresando cuando convenimos o acordamos, vamos a tener fuertes problemas de liquidez y entonces es por eso que la plata no me alcanza. Esa es una de las razones. Cuentas por pagar. Aquí caemos un poquito a la inversa, ¿verdad? Esto es lo que yo debo. Las cuentas por pagar son una parte fundamental para cualquier negocio pequeño, ya que representan los compromisos de pagos que tenemos. Una buena gestión de las cuentas por pagar me hace mantener un control saludable, identificar las soluciones. Eso de saber manejar las cuentas por pagar no es que, como se dice popularmente, no es que quiera jinetearme la plata, ¿verdad? No, pero sí debo de hacer buen uso de esta herramienta que la actividad económica me permite. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Bueno, primero tengo que verificar que el producto o servicio que yo estoy comprando cumpla lo estipulado en la oferta cotización. Estoy comprando a crédito determinado producto o servicio a cierto valor. Cuando lo tengo que recibir, tengo que estar claro que lo que me van a cobrar es lo que recibí o pacté, porque por ahí vienen los cargos adicionales, ¿verdad? Se da mucho en las ventas de entrega a domicilio. Mire cuánto vale esto. Le vale 10,000 y con un asterisquito chiquito, ¿verdad? Lo piden. Cuando me llega, tengo que pagar 12. Pues yo me digo que valía 10. Sí, pues es que es más envío, ¿verdad? Es que estaba abajo, que no se leía bien. Pero aquí en la nota decía más envío. O preguntemos si lo que estoy comprando ya tiene el impuesto incluido, ¿verdad? Porque también por ahí se dan las sorpresas. Pues me dijo que valía 10 y me está cobrando 11,300 y es que es más el IVA. Ahora, si no quiere factura, pues ya se la quitamos, pero ahí ya nos estamos metiendo a situaciones muy riesgosas. Entonces,
siempre tengamos presente que lo que yo voy a pagar sea lo que convení a través de una oferta o de una cotización. Que se nos emita la factura que cumpla los requisitos fiscales. En este caso, una factura electrónica, o si soy régimen simplificado, pues es una factura mucho más sencilla, es a mano, pero tiene que cumplir con el nombre del negocio, la persona, la cédula y las características de lo que me vendió, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pide el Hacienda, ¿verdad? Que tengamos una factura electrónica y una factura de régimen simplificado que cumpla. Si no tenemos esto, realmente no tengo un documento que me pueda respaldar la operación. Luego que los datos consignados sean los correctos, nombre, cédula o jurídica, dirección física y de correo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si yo recibo una factura electrónica que tenga incorrecto cualquiera de estos datos, pudiera que una revisión, salvo caso extremo, me van a revisar, no, el fisco no me la tope, porque no cumple, porque el nombre a quien fue emitida no me corresponde, porque la cédula que está registrada no me corresponde, porque la dirección de donde se entregó, se recibió el servicio, no corresponde a lo que está en el negocio. Cuando yo pido que me entreguen o que me den un servicio que no está que no sea en el lugar registrado del negocio, tengo que aclararlo y tengo que ver que mi factura tenga los datos que yo tengo en Hacienda, aunque el producto o servicio se recibe en otro lado. Pero son cositas que no debo de tener yo presentes, ¿verdad? Y si no cumplen, entonces yo tengo, no debería hacer el pago hasta que realmente me lo hagan, ¿verdad? Si es crédito, que se consigne la fecha de vencimiento. Importantísimo, ¿verdad? ¿Cuándo yo voy a pagar? ¿Cuándo se me vence? Para yo preferentemente pagar un día antes o el día de vencimiento y no caer en moras. Pero las cuentas por pagar es una herramienta que yo debo tener. Si es emitida en dólares y se puede pagar en colones, debe usarse la referencia del Banco Central para la venta. Muchas empresas dicen, mire, el precio es en dólares, me puede pagar en colones al tipo de cambio que le dé mi banco. Y a veces el banco de la persona, sea privado o público, tienen siempre una tasa mayor a la del Banco Central. Lo que legalmente corresponde es que usemos de referencia el Banco Central y tenemos que usar la referencia del tipo de cambio para la venta. Eso es lo que se usa. En la próxima sesión, dentro de un mes, vamos a ver un poquito de esto más a detalle, ¿verdad? Cómo administrar el tipo de cambio. Aunque yo compre y venda en colones, siempre estoy sujeto a fluctuaciones por el dólar, ¿verdad? Mis proveedores y todo siempre van a marcar precios. Entonces, en la sesión del otro mes vamos a ver esto. Pero si yo compro, me están vendiendo base dólar, aunque yo pague en colones, repito, ustedes tienen el derecho de decir, según ley, tipo de cambio de venta según Banco Central. Aunque su banco o suyo lo tenga 5, 7, 8 o hasta 10 puntos arriba, yo le pago lo que está en el Banco Central. Y recomendable asignar un día a la semana para hacer los pagos. Con esto no es que estemos jineteando, esto me da orden de revisar que mis fuentes de ingreso estén bien para yo tener el, el soporte financiero que me permita pagar. Pagar un día a la semana me da orden y van a ver las grandes ventajas que da el asignar un día a la semana para hacer los pagos. Importantísimo, importantísimo, evitar pagar en efectivo. Esto yo recomiendo no lo hagan, porque el dinero en efectivo realmente no deja constancia de las transferencias. Entonces lo que yo debo de hacer es quedarme con una copia del pago que yo hice. Entonces yo sé que en el comercio, sobre todo detallista, se da mucho al efectivo, pero como lo decíamos al principio, el efectivo mejor lo agarro y lo deposito. Y ahí haré mucha facilidad. Puedo pagar por Simpe móvil, puedo pagar por transferencia
o por cheque, aunque esto ya casi ni se usa, ¿verdad? Pero simple móvil o transferencia es lo más usado, ¿verdad? Entonces, esas serían las recomendaciones. Va de nuevo la pregunta, ¿hasta aquí todo bien o necesitan que les ampliemos algo de lo que hemos comentado? ¿Algún comentario? Todo claro, nos dicen por aquí en el chat, don Julio. Ojalá, ojalá. Bueno, vean, vamos a tratar de ampliarlo un poquito. Este es el documento que les vamos a hacer llegar con ustedes el día de mañana con la cámara. Este es el corte de caja para el negocio. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, la fecha del día, ¿verdad? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, voy a mencionar aquí muy rápido este ejemplo. Es importante que si yo tengo un negocio de venta al detalle, tener un fondo fijo de caja, ¿verdad? Que me sirve para dar vueltos. Entonces puedo decir, ok, yo tengo un fondo fijo de 25,000 colones. Perfecto. Cuando yo hago cerramos el negocio del día, yo debo de ver cuánto vendimos, ya sea porque tengo una caja registradora, porque emito facturas o porque voy anotando, lo que sea. Yo debo de saber cuánto vendí. En este ejemplo que yo estoy poniendo acá, resulta que yo vendí 396,948 colones. Eso es lo que me dio la suma de mis ventas. ¿Ok? Anotamos cuánto fue lo que yo vendí. Luego tengo que ver, contar el efectivo. Entonces tengo que partir de lo más chiquito a lo más grande. Entonces yo cuento cuántas monedas de a 5 colones, de 10 colones, 25, 50, 100 y 500 colones tengo. En este formato que yo les voy a dar a ustedes, con que solo cambien la cantidad, automáticamente les va a cambiar el valor. Por ejemplo, si yo aquí pusiera un 1, van a notar ustedes que ya me quedó solo 5 colones. Si yo pongo que tengo 2, entonces ya tengo 10 colones. Y así sucesivamente. Aquí el ejemplo inicial teníamos 7, entonces me dice que yo tengo 7 monedas de a 5 colones que me hacen 35 y así sucesivamente. Entonces resulta que en monedas yo tengo 14,270 colones. Esto es el corte de caja que tengo que hacer. Luego me voy con los billetes. ¿Cuántos billetes de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 y 50,000 tengo? Y ponemos la cantidad. Nuevamente repito, con que solo ponga la cantidad, se me va a reflejar aquí el cambio en el subtotal. Digamos, si yo hubiera puesto que solo tengo un billete de a 1,000, pues como notarán ahí, solo se me puso 1,000. En este caso, el ejemplo, pues, pusimos que teníamos 18, por eso tenemos 18,000, eh, 210, 18,000 colones, perdón, 18,000 en billetes de 1,000 colones. Y en monedas me está dando que tengo 200, perdón, en billetes estoy teniendo 217,000 colones, pero según lo que estoy estableciendo yo en el corte. Luego, si me pagaron por transferencia simple, pues yo pongo qué cantidad de transferencia recibí, la sumo y eso sí lo pongo acá. Este monto no está cambiado. Si digamos, yo aquí pongo 2, si ustedes se dan cuenta, se mantiene 35, porque lo que yo tengo que hacer es contar las transferencias según las copias, ¿verdad? Poner cuántas transferencias siempre recibí y debo de poner manualmente la sumatoria de todo eso. Igual, si recibí transferencias bancarias, no siempre móvil, no que transferencias, tengo que tener copia de la transferencia y anotar cuánto fue. En este caso,
yo recibimos 52.500 por transferencias. Dicho de otra manera, del total de ventas que vimos arriba, ¿verdad? De este total de ventas que vimos acá en el ejemplo, que fueron 200, que fueron 396.000, mucho de ese dinero me lo pagaron por transferencia, que en este caso el ejemplo fueron 52.500. Ok, pero también se me puede dar el caso de que yo venda, tengo datáfono, entonces yo vendo por datáfono. Entonces, por datáfono, yo puedo acumularlo acá según entidad bancaria, ¿verdad? O según emisor de tarjeta. Eso ya queda a discreción. Acá nosotros pusimos para el ejemplo, pues cuando uso Visa, cuando uso Mastercard, American Express o otro, ¿verdad? Y sumo los vouchers que sí los tengo que tener, sí los debo de sumar y anotarlos acá, ¿verdad? Según donde correspondan, o puedo limitarme a una sola línea y poner tarjetas de crédito, débito, tanto. En este caso del ejemplo, fueron 103.178 colones los que yo recibí por medio de venta de tarjeta. Acá sí es bien importante que yo haga los cierres del datáfono de forma diaria para que esta plata se me deposite al día siguiente. Entonces, ¿cuánto voy a recibir yo? Según yo, voy a recibir 103.178 colones, pero resulta que el del emisor cobra una comisión que va desde el 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del negocio. Entonces ya no voy a recibir esa plata, ¿verdad? Entonces, en mi control de banco, debo de tener mucho cuidado con eso. Generalmente los bancos le depositan a usted el monto, no le dicen tanto menos mi comisión, no, ellos se cobran la comisión de una vez. Entonces aquí sí nos puede dar un descuadre. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado de que esa venta de tarjeta de crédito, débito, no la voy a recibir el 100%. Y son las anotaciones que yo tengo que hacer cuidadosamente en mi control de banco, ¿verdad? Luego, si yo vendo a crédito y llegó alguien a pagarme o alguien me pagó, entonces yo tengo que también separar ese dinero que me estoy recibiendo porque me llegaron a pagar. Entonces yo pongo si me llegaron a pagar por Simple Móvil, si me llegaron a pagar o por una transferencia de banco o otro que pudiera ser efectivo. En este caso del ejemplo, pues nos pagaron 127.500 colones. Pero recuérdese que todo es registro y orden, ¿verdad? Que es que en la medida que yo lo haga, voy a controlar muy bien la plata. Entonces al final, este formato, me va a llevar a un resumen que ya está formulado. Ok, las ventas fueron 396.948. De eso, según lo que yo fui anotando en el corte, recibí 231.270 en efectivo. Ya hay 52.500 transferencias depositadas en el banco que yo ya verifiqué y tengo 103.000 en vouchers que tengo que hacer el cierre que me lo van a depositar. Y tengo 25.000 del fondo fijo. Acá, ¿qué fue lo que pasó? Acá lo que pasó es que yo tengo un sobrante de 15.000, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un sobrante, yo tengo que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Por qué me está sobrando 15? Algo no anotamos, algo no anotamos. Y si por el contrario, vamos a ver en este ejemplo, si por el contrario, en el, en el efectivo que cobramos, resulta de que yo no tengo, aquí le voy a quitar los billetes de 20.000. Si por el contrario me hace falta mi efectivo en mi cuadro final, lo van a poder ver ustedes ahí, que en negativo tengo 25. Entonces, ¿cuál debería de ser realmente el, lo que nos dé acá? Cero. Acá nos debería de dar siempre cero, ¿verdad? Porque entonces, vamos a poner acá.
En este caso, yo puse un efectivo que al final dijimos, bueno, ¿cuánto venimos en el día? 396. ¿Cuánto tengo en cash? 217. ¿Cuánto me entró al banco? 52. ¿Cuánto tengo en el voucher? 103. Quitémosle el fondo fijo que queda en caja. ¿Cuánto me queda? Cero. Este es el cuadro de que entonces el corte de caja me cuadró. Y entonces automáticamente me está diciendo, ok, de esas ventas en efectivo fueron 241,000 y recibimos efectivo por 127,000. Entonces aquí me está diciendo cuánto tengo que yo depositar al día siguiente. Entonces, como yo llevo este registro diario, yo anoto en mi control de que el día tal yo voy a depositar 368 y lo anoto en mi registro que yo llevo de forma particular. Y después a la semana voy a conciliar de que realmente esta plata se depositó íntegramente. Entonces veamos cómo es importante respetar todo lo que que hemos conversado esta tarde para mantener un buen control y no hacernos la pregunta del principio de la capacitación, ¿verdad? ¿Dónde está la plata? Entonces, este formatito les va a llegar mañana. Es cuestión que lo implementen, que lo usen, que tengan el hábito de hacerlo. Y si cuando lo estén usando resulta alguna duda o confusión, repito, es nuestro compromiso ante la Cámara y ante ustedes poderles ayudar en la mejor manera posible. Y ya para ir terminando, pues tenemos también el corte de caja personal. El corte de caja personal es otra forma como yo puedo ir controlando. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer hoy en la noche? Hoy en la noche dicen ustedes, bueno, yo voy a arrancar mañana, aquí estamos poniendo un ejemplo muy pequeñito, ¿verdad? 30 colones. Ok, yo inicié mi día con 30 colones. A lo largo del día, yo voy anotando qué es lo que estoy gastando. Recordemos que yo acá tengo gastos fijos que deberían de ser el 50% de mis necesidades según mi presupuesto. Entonces yo voy anotando cuánto yo fui gastando en alimentos, en productos de higiene, en transporte o combustible, en vestimenta, en productos de salud, que en general son las cosas que me hacen mis gastos fijos. Pero yo lo voy anotando día con día, día con día. Yo lo anoto aquí para un ejemplo sencillo y fácil, pues fuimos anotando uno, 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 uno. Entonces yo gasté 5 en ese día. También tengo mis gastos discrecionales, los deseos. Acá es donde se van los impulsos, que es donde muchas veces realmente la plata es donde se va. ¿Y cuáles son esos impulsos que normalmente se nos pueden ir? Bueno, lo que compramos de comida, una soda, una comida que hicimos en la calle, es algo que no siempre lo tenemos previsto, pero se nos puede ir la plata, ¿verdad? Que compré un regalo, que participé en un sorteo, en una rifa, que di una contribución o una ayuda, que tuve un imprevisto. En este caso, pues al final del día yo gasté 5 acá. Estoy seguro que si tienen el hábito de ir anotando, se van a dar cuenta la cantidad de gastos que yo tengo que se me van a ir en esta parte de acá. Al final del día, yo debo decir, bueno, ok, yo empecé con 30, gasté 10, debo tener 20. Y cuando yo digo que debo tener 20, debería de revisar mi billetera y ver si los tengo. O revisar mi banco y ver que lo tengo. Porque si se da cuenta acá, yo puse saldo en banco, saldo de cuenta corriente, que es donde yo hago transferencias, saldo en cuenta de ahorro, que es donde yo debería de mantener mis fondos de reserva, ¿verdad? Y cuánto tengo en la billetera. Si yo tengo este control diario al arrancar del día y estoy cuidadoso de anotar todo esto, al final debería de hacer mi cuadre diario. Este no es por semana, esto es diario. Entonces yo voy a ver, ok, con lo que empecé el día, tuve el cuidado de anotar y aquí se me fue la plata en todo esto. Entonces, cuando tengamos este control, yo voy a empezar a ser más cuidadoso, más estricto, más disciplinado y voy a tener mucho, mucho mejor control
del dinero, ¿verdad? Entonces, como les repito, este es una formatitos que se los vamos a compartir el día de mañana. Espero de verdad que lo usen, que lo practiquen, porque el beneficio es para ustedes. Y vimos la historia del coronel Sanders, que por tener disciplina financiera y ser muy cuidadoso y metódico, llegó hasta donde llegó. Él ya murió, los hijos ya murieron, probablemente hoy los nietos y los bisnietos están gozando de esa fortuna. Me imagino que ustedes tienen familia, que la quieren mucho. ¿Por qué no pensar en que podemos hacer algo desde ya que nos permita disfrutar nuestra vejez y poderles dejar una buena base a nuestros hijos y a nuestros nietos? Aunque no se lo merezcan, como muchas veces se dice, ¿verdad? Pero todo es orden. Y como les decía yo al principio, nunca es tarde para empezar y hacer bien las cosas. Eso es lo que tenía por compartirles en esta ocasión. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud y con mucho Nada gusto más, don la Julio, aquí resolvemos. don José Fernando en el chat dice que en el caso de él sí realiza un cierre de caja diario, y que en el caso particular de ellos se tiene un monto X de billetes y lo que varían son las monedas, pero se lleva el control diario en un cuaderno y eso por cada cajero. Excelente. Dice, y ahí pone una imagen del módulo que tiene el software que ellos utilizan para hacer Ok, los cierres de caja. perfecto. Sígalo haciendo así. Que lo siga haciendo así, solo que tenga el cuidado de que el corte le indique cuánto es el monto que debe depositar y que efectivamente se deposite, ¿verdad? Y si hay cuentas con tarjeta de crédito o débito, controlar mucho. Y aquí sí es una recomendación. Controlen mucho que el banco les haya cobrado por las transacciones del día el porcentaje que pactaron. Pero porque ahí, una diferencia de 500 colones, pero de 500 en 500 las cifras aumentan. Entonces, pues es muy importante ser minucioso en este control para ver que lo que me están cobrando es lo que realmente corresponde. Y bueno, creo que no tenemos más comentarios por acá, don Julio. No sé si las personas que están participando tienden a recibir pagos simples o pagos con tarjetas de débito o crédito, y si controlan esto sería bueno que nos comentaran algo, o solo se manejan estrictamente efectivo. Yo les menciono esto porque hay muchos casos mucho dinero que se va con cantidades pequeñas en transacciones ¿Cómo se hace bancarias para y no nos controlar damos esto? viendo el estado de cuenta semana a semana, semana a semana, Mm, semana a semana. Generalmente cuando hacemos un datáfono hay un cierre, ¿verdad? Pero el cierre correcto. no nos, el cierre no siempre nos dice cuánto me van a depositar. Entonces, si a mí me van a cobrar 2%, digo, ok, sobre esto, el 2%. Entonces, es lo que no me va a llegar y lo tenemos que controlar. No estoy diciendo que esto sea un aprovechamiento de los bancos, ¿no? Pero es donde normalmente se nos va la plata, porque no tenemos ese control. O aumentaron el porcentaje y ni nos avisaron, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho control en eso. Por aquí doña Y en Marianela dado dice que caso, ella no lo verifica y debería hacerlo. Correcto, correcto. y Ah, en dado caso que haya un faltante, ¿cómo se reclama eso? inmediatamente tienen que hablar a su banco y decirle, miren, yo tengo mi cierre de tal día, a ustedes me cobran tanto por ciento y no me coincide. No me coincide y yo quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, y ahí les tendrán que explicarle, ¿verdad? Este, normalmente puede ser que le hayan variado el porcentaje o algo pasó, pero lo importante es que ellos sepan que usted controla eso. ¿Quiénes controlan eso? Las grandes empresas. Y los pequeñitos no lo controlamos. Y es ahí donde estoy seguro, porque lo hemos visto en varios casos, estoy seguro que hay fuga de dinero, ¿verdad? Montos chiquititos, pero sumándole día con día, mira la cantidad que eso suma. Entonces yo sí les recomiendo, sean muy cuidadosos y muy estrictos en revisar eso día con día o semana a semana en sus cortes.
en sus Y conciliaciones. sobre todo, creo importante esto, Julio, cuando se tienen varios datáfonos en el negocio, ¿verdad? Y muchas veces sucede que la gente nada más piensa que quiere un datáfono, pero no le presta atención a esos porcentajes de comisión y después sucede eso que usted menciona, ¿verdad? De que me queda un faltante aquí, qué raro, y de ahí, como dicen, de poquito en poquito se llena el vasito, ¿verdad? Y aunque parezca poco, y todo suma. Exactamente. Otro cuidado que tienen que tener es que hagan, los que tienen datáfono, hagan el cierre todos los días al final de la actividad. Nos hemos enterado de casos que, que clonan las tarjetas, ¿verdad? Y entonces, si a alguien le robaron la tarjeta y la reportó, probablemente al día siguiente el banco no me pague a mí esa transacción. Y entonces el banco dice, mire, ¿qué pasó? Que no me llegó la plata de mi cierre. Si es que nos reportaron una tarjeta robada, nos reportaron una tarjeta robada y la estamos investigando. Por supuesto que usted dice, mire, eso no es mi culpa, ¿verdad? Eso no es mi culpa, pero mientras eso se averigua y el banco asume a través del seguro que la persona puede tener, hasta en ese momento nos van a pagar. Entonces son cositas que se dan, a veces no nos damos cuenta, pero que lamentablemente suceden en la vida real, ¿verdad? Y los que reciben simples móviles, siempre verifiquen que lo que el cliente le dio como pantallazo o comprobante, verifíquenlo en su banco que efectivamente haya entrado. Hoy normalmente los bancos nos mandan un correo, nos mandan un mensaje de texto que se recibió, pero ustedes chequéenlo, porque hay cualquier cantidad de estafas diciendo que ya le pagué por el simple y no llegó el simple. Por acá dice doña Yamilet González que al final del mes le cobran a uno un alquiler por el uso del datáfono. También. También cobran un alquiler y ustedes vean que ese monto sea el que está convenido, porque año con año o cada 6 meses los bancos van variando, ¿verdad? O puede que se lo tengan tasado en dólares. Entonces le cobraron al final del mes al tipo de cambio, por eso que puede variar. Entonces, por eso es que el pleito va a ser qué tipo de cambio me aplicó para ver si realmente es el que corresponde. Entonces, son bastantes minuciosidades, pero es que es como una gotera. Si no la controla, se me inunda la casa, ¿verdad? En ese caso se me va la plata, pierdo la plata. Sí, bueno, por acá no tenemos más comentarios, don Julio. Yo creo que de nuestra parte agradecerle por el tiempito, por esta valiosa información que nos ha estado trayendo en estas sesiones. Ya hoy la segunda, la próxima ya estaríamos con la tercera y última, ¿verdad? ¿Correcto? Así que invitarlos a participar y también a que estén atentos de los webinars que vamos a tener en septiembre, aparte de los dos de administración de categorías y la tercera parte de de hoy. También vamos a tener las de derecho laboral, así que a estar muy atentos del WhatsApp, por ahí vamos a estarles enviando las respectivas